Actualmente el doctor Sayat es académico e investigador de la Universidad de Sao Paulo. Enseña tanto un pregrado como un posgrado en el programa de posgraduación de Ingeniería Hidráulica y Saneamiento de la Escuela de Ingeniería de Sao Carlos de la Universidad de Sao Paulo. El doctor Sayat ha publicado más de 90 artículos científicos, un número impresionante, investigando principalmente en el Laboratorio de Procesos Biológicos de la USP en Sao Carlos. Su investigación se ha desarrollado principalmente en el área de tratamiento biológico de aguas residuales, y más específicamente en el desarrollo de reactores anaeróbicos, de su especialidad, y también en la aplicación del concepto de biorefinería al proceso de tratamiento o depuración de aguas servidas, tanto industriales como municipales. Agradecemos mucho la presencia del doctor Sayat y lo dejamos para escucharlo. Muchas gracias, Freddy. Es un placer, un gran placer estar aquí con ustedes, compartir esa presentación con Pamela también, doctora Pamela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a presentar un poco de nuestra investigación aquí en la Universidad de São Paulo. Pido inicialmente perdón por mi español. Hace muchísimo tiempo que no practico, entonces puedo hablar palabras que no son español o castellano, son portugués, pero me avisen si no entienden algo que repito y intento hablar mejor. Bueno, yo voy a presentar un tema que hemos trabajado hace más de 15 años, que es la aplicación de ese concepto de biorefinería a depuradoras de aguas residuales, pero trabajábamos hace un tiempo sin saber que trabajábamos con ese concepto. Bueno, entonces, ya que ese concepto es nuevo y bueno, hace poco tiempo que llamamos así la concepción de aprovechamiento de energía y materiales de aguas residuales en un contexto de economía circular. Bueno, no cambia mi... sí, ahora sí. Bueno, nuestro principal objetivo con ese trabajo es conjugar el tratamiento de aguas residuales, la prevención y el control de la contaminación ambiental con la recuperación de energía y materiales. Voy a presentar inicialmente un concepto de depuradora de aguas residuales y las bases para proyecto de depuradoras. Es importante, yo sé que mucha gente ya conoce este concepto, pero es importante presentar nuevamente. El concepto de biorefinería, como propuesto generalmente para biomasa en general. Después, cómo ese concepto puede ser aplicado a residuos, principalmente aquí a aguas residuales. Y por fin, yo voy a presentar una aplicación de nuestro grupo, cómo hemos estudiado ese concepto para la vinaza de la caña de azúcar, que es un residuo residual importante en nuestro país. Bueno, inicialmente tenemos aquí un flujograma de una estación depuradora de aguas residuales, clásico, normal, que es una secuencia de operaciones unitarias y procesos con el principal proceso, el reactor y generalmente el bioreactor que tenemos aquí, como llamamos tratamiento secundario. Tenemos entonces inicialmente la remoción de sólidos y después la conversión de la materia orgánica y eventualmente nitrógeno, fósforo, azufre, con nuestra materia prima, una agua residual, y nuestro producto final, una agua residual tratada.
tenemos obviamente residuos, que en procesos biológicos generalmente son residuos sólidos y gaseosos, pero principalmente los residuos sólidos que también deben ser tratados para disposición final. Bueno, esta es una planta típica, convencional, aqui principalmente com base em processos aeróbios, que temos de depuradoras de águas residuais. Aqui há exemplo desse processo, que temos aqui os reactores principais, os reactores de lodo, e aqui já uma depuradora típica com lodos ativados, ou fungos ativados, que é uma depuradora com base em processo biológico aeróbico. Aqui há outro exemplo, com os reatores aeróbios, o tratamento preliminar, remoção de sólidos, os reatores principais, os reatores de lodo, e é uma estação aqui em Brasil. Bueno, e por fim, exemplo de uma estação que não tem o processo aeróbio como base, que é o processo mais comum, mas temos aqui processo anaeróbio como base, reatores anaeróbios, aqui está o tratamento preliminar, os reatores anaeróbios e nesse caso, o tratamento físico-químico a seguir. Bueno, são depuradoras comuns, depuradoras tradicionais, convencionais, com o objetivo de minimizar, minimizar o impacto ambiental desse água em el ambiente. Bueno, entonces, generalmente, tenemos en el proyecto de estaciones de tratamiento de aguas residuales los objetivos principales de remoción. Entonces, todo procedimiento del proyecto de estaciones de tratamiento son basados en cinéticas de remoción de alguna cosa. Entonces, remoción de sólidos, remoción de materia orgánica, nitrógeno, fósforo, azufre ou outros compostos tóxicos, patógenos, em geral. Todo o procedimento de projeto, dimensionamento de projeto, está basado em remoção. Bueno. Nesse caso, teremos dois principais processos em los bioreactores. Los procesos aeróbios e los procesos anaeróbios. Hoy, generalmente se aplican los dos procesos conjuntamente. Dificilmente há uma estação que tenha solamente um processo anaeróbio ou solamente um processo aeróbio. Pero didaticamente temos que apresentar separados para entendermos um pouco como aplicar o conceito de biorefinaria depois. En el processo aeróbio, a matéria orgânica que entra em el reactor generalmente é convertida principalmente em sólidos por el crescimento de la biomassa aeróbica. En el processo anaeróbio, teremos principalmente a matéria orgânica convertida em biogás, principalmente metano e CO2. Bueno, aqui é importante dizer que generalmente definimos o processo anaeróbio como principal para a aplicação de um conceito de biorefineria e depois vou explicar o principal motivo. Antes disso, eu vou apresentar o conceito de biorefineria. Esse conceito, eu traje dois conceitos de biorefineria. Um deles é proposto por a Agência Internacional de Energia, que está com foco no produto de processo, e outro
que a mí me gusta mucho, que es el concepto de Cherubini, que está con foco en los procesos de transformación. Los dos son complementares, pero los dos son basados en la biomasa, como la caña de azúcar, como el agave, como cualquier que sea la biomasa. Entonces, ese concepto de biorefinería, ele está totalmente relacionado con un concepto de refinería de petróleo. Pero tenemos aquí una materia orgánica renovable, que es la biomasa. Bueno, la primera vez que ese concepto fue explicitado para residuos fue en ese artículo de 2014, que es un artículo de un grupo de México que presentó un cambio en ese concepto de biorefinería para aplicación directamente a residuos. Aquí en ese artículo, residuos sólidos y aguas residuales en general. Entonces, es un concepto que fue propuesto hace un tiempo, en 2008, pero el cambio para aplicación de ese concepto en aguas residuales, en residuos en general, es reciente, es de 2014. Entonces, por eso yo dije que trabajábamos con ese concepto sin saber que trabajábamos con ese concepto. Entonces, desde 2014 trabajamos con ese concepto sabiendo que estamos trabajando así. Bueno, nuestro principal desafío es la aplicación de ese concepto de biorefinería que fue propuesto para biomasa en general, a aplicación para aguas residuales. En nuestro caso, en caso de muchos grupos de investigación en todo el mundo, utilizando el proceso anaeróbio como la tecnología principal del proceso. ¿Por qué? Porque aquí está el metabolismo anaeróbio simplificado, totalmente simplificado, no es un proceso completo, porque aquí hay, está bien, ese esquema está sencillo, porque es más grande que eso, es más complejo, pero aquí tenemos una visión de que el proceso anaeróbio, que empieza con polímeros orgánicos y termina con el producto metano, tiene aquí, a lo largo del metabolismo, en todos sus pasos metabólicos, muchos productos formados que pueden ser valorados o pueden ser producidos como los productos finales. Entonces, aquí tenemos ácidos orgánicos, solventes, hidrógenos, azufre fundamental. Tenemos aquí también, podemos producir otros compuestos internamente en ese metabolismo, que nos da aquí una visión global de cómo se puede hacer la biorefinería a partir de materia orgánica completa. Entonces, en ese caso, nuestras concepciones de la depuradora de aguas residuales cambian completamente. Como dije, yo creo que dice, como dice, en un proyecto de una depuradora, trabajamos generalmente y convencionalmente con remoción, siempre con remoción de agua. Aquí todo cambia. Nuestra materia prima ahora es la agua residual. Agua residual no es más un residuo para nosotros. Es una materia prima para un proceso industrial. Nuestra depuradora ahora es una industria biotecnológica. Y los productos
perdón. E os produtos intermediários, os metabólitos, podem ser os produtos finais, como solventes, ácidos orgânicos, hidrógeno e outros. Então, aqui, toda a concepção de uma depuradora cambia, desde o dimensionamento, desde o projeto. Não pensamos mais em cinética de remoção de água. Não pensamos mais simplesmente em controle da contaminação ambiental. Pensamos agora, además do controle da contaminação ambiental, em produção e recuperação energética e de produtos de valor agregado. Aqui traigo então um exemplo, este é um exemplo de uma biorefineria, de como pode ser uma biorefineria anaeróbia, tendo aqui como matéria-prima água residual. Então, temos aqui um reator acidogênico. Que é um reator acidogênico? É um reator que processa a matéria orgânica parcialmente, apenas em uma fase de fermentação, de acidogênese. Temos simplesmente hidrólise e depois a fermentação, a acidogênese, e paramos o processo aqui. Então, temos assim um reactor acidogênico. E nesse reactor, temos como produto gaseoso, principalmente o hidrógeno, que pode ser nosso primeiro produto de la biorefineria, e na fase líquida, teremos basicamente ácidos orgânicos de cadena média e curta e solventes. Bueno, aqui na fase líquida, podemos pensar aqui, por exemplo, em 3 opções. Uma mais óbvia, que é a opção por um reactor metanogênico. O que hacemos aqui? Complementamos o processo anaeróbio. Então, aqui um reactor metanogênico, onde se produz metano, principalmente, biogás, metano e CO2. Esse metano pode ser um produto final, pode ser utilizado diretamente, ou pode ir a um reactor, por exemplo, de reforma de metano para a produção de singás, ou gás de síntese. Bueno, podemos também levar esses ácidos orgânicos a um reactor aeróbio, uma combinação de um reactor aeróbio para a produção, por exemplo, de bioplásticos, generalmente produzidos a partir de ácidos orgânicos. Outra opção é obter de este efluente líquido os ácidos, os solventes de interesse. Al final, teremos aqui um conceito de biorefineria com a matéria-prima, a água residual, e com produtos, por exemplo, hidrógeno, metano, singás, bioplásticos, ácidos orgânicos, solventes, diversos produtos e, por fim, água residual tratada para volver ao ambiente com impacto diminuído. Então, esse conceito que hemos trabalhado com variações, com processos distintos, com conjugações de processos ou, muitas vezes, com uma via específica desse processo. Bueno, entonces, nuestro principal objetivo es, o continúa a ser, la protección ambiental, pero ahora con minimización de las pérdidas de un proceso, con recuperación de energía y con recuperación de materiales. Bueno, pero tenemos muchos problemas y por eso
essa aplicação aún está em los bancos, em las bancadas de los laboratórios científicos, porque temos muitíssimos problemas. Eu apresento aqui 4 principais problemas, muito mais que 4, mas os principais problemas que enfrentamos, os problemas básicos que enfrentamos nesta aplicação. Em primeiro lugar, a complexidade das águas residuais. Quem trabalha em biorefineria de biomassa, por exemplo, de caña de açúcar, trabalha com uma matéria-prima com uma baixa complexidade, basicamente composta de sucrosa. Básico. Trabalhamos aqui em nossa biorefineria com um resíduo, na água residual. Então, é um problema, porque as características desse residual cambiam no tempo e cambiam o tempo todo, porque dependem de outro processo. Esse é um problema. Não temos uma matéria-prima comportada. Bajas concentrações de matéria orgânica. Bueno, bajas concentrações, bajas velocidades de conversão, bajas taxas de conversão. Ou seja, nossa cinética de conversão é processada com velocidades ou taxas bajas. Então, temos reatores grandes. É um problema. Outro problema, que não é exatamente um problema, porque o processo anaeróbio se processa exatamente porque temos uma comunidade microbiana mesclada, pero é um problema porque não conhecemos a todos os micro-organismos. E não conhecer a todos os organismos é um problema porque não temos um pH ótimo, uma temperatura ótima, uma condição nutricional ótima. Então, generalmente, em culturas microbianas que não são puras, purificadas, temos distintos pontos de ótimo do processo. Então, é um problema para nós. E, por fim, outro problema que é a separação dos bioprodutos. Porque se temos bajas concentrações de substrato, temos bajas concentrações de produtos também. E a separação desses produtos pode ser custosa. É um problema. Bueno, por fim, vou apresentar aqui como aplicamos esse conceito a um residual que é comum em Brasil, que é a vinaça de la caña de azúcar. Então, produzimos etanol e açúcar de la caña. Então, há uma biorefineria de caña de açúcar, onde se produz etanol, se produz açúcar, eletricidade e outros produtos em menor quantidade, como levadura, óleos essenciais e outros produtos em quantidade menor. Bueno, en esta biorefinería, el principal residual que tenemos es la vinaza, que es obtenida en la destilación del etanol. ¿Sí? 10 a 15 litros de vinaza son generados por litro de etanol producido. Tenemos en Brasil hoy la generación de 300 mil millones de litros de vinaça por ano. ¿Para dónde va esta vinaça? Para el suelo. Es utilizado en fertirrigación para la propia caña de azúcar, pero es un procedimiento que genera impactos ambientales severos al suelo, agua y aire. Tenemos un problema grande. Entonces, nuestro objetivo es aplicar una biorefinería para anaeróbia, para a vinaça,
producir energia, generar energia, produzir materiais de interesse e, por fim, al fim, volver a vinaça sem matéria orgânica ou com pouca matéria orgânica para o suelo. Nesse caso, então, trabalhamos inicialmente com o balanço energético, da vinaça, para saber a quanto chegaríamos de metano, é o produto final da digestão anaeróbica. E observamos que, um trabalho totalmente teórico aqui, que a energia generada por la vinaça pode ser muito interessante. Então, se em Brasil, hoje, toda a vinaça pode ser biodigerida a metano, nosso país ganharia uma mais usina hidrelétrica com um porte grande. Então, nossos trabalhos de investigação começaram, teoricamente, para convencer a comunidade científica e a nós mesmos que era interessante aplicar esse conceito de biorefineria à vinaça. Começamos, então, em 2011, esses trabalhos. E hoje, 11 anos depois, temos um conhecimento sobre essa biorefineria já um pouco consolidado, pero aún com problemas. Então, mais de 10 anos com escala de bancada, em laboratório, sem aplicação real, sem aplicação industrial. E como hicimos isso? Inicialmente, fomos ao laboratório para estudar. Bueno, aqui está a prova que temos uma usina hidrelétrica mais. Bueno, fomos ao laboratório inicialmente para estudar a produção de hidrogênio. A produção de hidrogênio em um reactor acidogênico. Estamos em um único reactor de sistema de biorefinaria proposto. Então, quando vamos a estudar a biorefineria, vamos processo a processo. Foram 2 doutorados solamente em hidrogênio. Então, não vamos abordar a biorefineria como um todo. Temos que abordar passo a passo, processo a processo, operação a operação, para depois, ao fim, consolidar esse conceito. Então, trabalhamos inicialmente com produção de hidrogênio, até chegar a los pontos de ótimo, em pH, em carga orgânica aplicada. Solamente exemplo, vou passar rápido, pero só um exemplo de linha del tempo de como trabalhamos. Depois de otimizada a produção de hidrogênio, ou seja, 2 doutorados para isso, chegamos a uma combinação, uma conjugação de processos para a produção de hidrogênio e metano. Vou volver aqui um pouco. Trabalhamos aqui, inicialmente, mira, aqui, esse processo acidogênico e depois esse processo metanogênico. Estamos aqui, simplesmente aqui. Foram mais de 5 anos para isso. Chegar aqui. Então, chegamos a isso com o ponto de óptimo também para a produção de hidrogênio e metano e temos aí já 2 produtos principais, generação de energia como hidrogênio, generação de energia como metano ou conjugando os 2 como high-tane, bio-high-tane, que é chamado um nome comum hoje na conjugação de hidrogênio e metano. Bueno, depois abrimos um pouco a investigação e trabalhamos com bioplásticos, produção de bioplásticos, trabalhamos com produção de ácidos orgânicos, ou seja, trabalhamos aqui em todo esse conceito de biorefineria. E, ao fim, 10, 11 anos depois, chegamos a um conceito de biorefineria, que é a inserção de la biorefineria de la vinaça em uma biorefineria de la caña. Ou seja,
es una ampliación del concepto de biorefinería de caña-de-azúcar, teniendo la vinaza de la caña como uno de los productos principales del proceso, no más un residuo del proceso. La vinaza aquí es un producto importante, no es más un residuo con impacto ambiental. E, al fim, trabalhamos com a avaliação econômica, tecnológica e ambiental do processo. Antes de isso, obviamente, aplicamos um modelo matemático para tudo o que hicimos, para chegar depois a essas avaliações. Temos aún, creio, para consolidar esse conceito de biorefineria, talvez mais 5 anos de trabalho. E vamos chegar aí a 15, 16 anos de trabalho para, em laboratório científico, em bancada, consolidar um conceito de biorefineria. É importante isso para entender que essa concepção não se dá diretamente. Essa concepção não se dá simplesmente por conceito general, sino que essa concepção se dá por estudar processo a processo e depois, ao fim, conjugar esse processo em lo que chamamos de conceito de biorefineria. Bueno, espero que tenha apresentado principalmente o que hacemos. Estou aberto para perguntas. Agradeço a nossos financiadores, FAPESP, as fundações de Brasil, FAPESP, que é do estado de São Paulo, CNPq e CAPES, que deixaram de existir nos últimos 4 anos terríveis que passamos aqui, mas vão volver a existir agora. E muitas graças, Fred, é um prazer estar aqui com vocês. Agradecemos al doctor Sayat su español perfecto, profesor. Perfecto. Gracias. Se entendió muy bien. La verdad es que no sé si alguien tiene preguntas, las puede hacer por el chat o si puede levantar la mano y hacerla al profesor. O sea, lo que piden es si puede compartir su presentación, que están muy interesados en acceder, digamos, a la presentación. Y hay alguien que levantó la mano. Sí, yo, Constanza Estrada. Constanza, por favor. Sí, si es que podría por favor, repetir el flujograma, uno de los tantos que pasó, que fue al comienzo. Por favor. De la biorefinería. Sí, de la biorefinería. Ese. Sí. Ese me interesa. Constanza, ¿pero tiene alguna pregunta más específica? ¿Hay alguna parte del diagrama que te interesa profundizar? Sinceramente no, es que estoy intentando entenderlo. Como está en inglés, estoy resolviéndolo. Gracias. Constanza, aquí tenemos el agua residual como materia prima, y aquí tenemos un reactor inicial, que é um reactor acidogênico. Bueno, como chegamos a um reactor acidogênico? São operações de engenharia, principalmente com carga orgânica volumétrica específica, que trabalhamos para torná-lo acidogênico, simplesmente acidogênico. E depois aqui, os residuais, os líquidos, que têm principalmente ácidos orgânicos e solventes e que vão para diversos processos. São simplesmente 3 exemplos que eu traje, porque pode ir para outras aplicações. Claro, sí, tiene un montón de aplicaciones. Eso... E aqui são as principais que hemos trabalhado, e principalmente os outros grupos também de investigação, que é a metanização, a produção de metano, ou a produção de bioplásticos, ou a produção valorização de los ácidos orgânicos mesmo, que podem ser concentrados, separados e concentrados. Fantástico. E que nos interessa
está aquí. Como ingeniería ambiental, trabajamos en la ingeniería ambiental, lo que nos interesa principalmente está aquí, en el control de la contaminación ambiental. Sí, Ese es el eso me principio. interesa a mí principalmente porque yo soy estudiante de Ingeniería Civil Ambiental. Hice mi práctica en Escocia y estoy muy interesada en la economía circular. Gracias. Gracias por tu pregunta, Constanza. Profesor, yo tengo dos consultas. La primera respecto de si tienen alguna experiencia con recuperación de estruvita. No hemos trabajado con estruvita, Freddy, pero hay grupos, sí, he trabajado con estruvita en procesos físico-químicos, pues con biológico, físico-químico y recuperación de estruvita, pero no hemos trabajado con eso aquí. Ok. Profesor, y lo otro, cuando ya tienen armado este concepto que se demoró mucho tiempo, muchas horas, muchos recursos, programas de estudiantes de magíster, de doctorado de la universidad trabajando en esto, ¿ustedes ven la opción de optimizar esto quizá con inteligencia artificial que diga el camino va por acá, el camino va por allá, se deben privilegiar este mecanismo por sobre otro? Y yo creo que ahora, Freddy, tenemos ya una comprensión general del proyecto, del proceso, y podemos decir que esa vía de acidogénesis y metanogénesis está consolidada. Esta via está consolidada. Essa, para mim, e para a vinasa e outros residuais, é a via mais óbvia, porque o conhecimento da acidogênese e da metanogênese está avançado. Sabemos muito sobre. Temos muitos anos. Quando digo temos, a comunidade científica mundial, no nosso grupo. A comunidade científica mundial tem já muito consolidados os conceitos, muito consolidados os conceitos de acidogênese, consolidados os conceitos de metanogênese e consolidados os conceitos de operação desses reatores. São muitos os reatores, as configurações. Isso aqui está, sim, consolidado e sim, já é um caminho para seguir. Aqui, a produção de bioplásticos é algo mais difícil, porque estamos começando isso. Já há estudos em bioplásticos, por exemplo, com açúcar. Com açúcar, acidificar açúcar e depois produzir bioplásticos. Pero é custoso. É custoso. Não compite com o plástico de petróleo. Então, aqui há que trabalhar um pouco mais, pero é um caminho interessante. E a separação aqui, para mim, é mais difícil. Porque os processos são difíceis e há pouca gente trabalhando com essa parte. Nosso grupo mesmo não trabalha efetivamente com essa parte. São grupos de separação de produtos farmacêuticos, grupos que já estão habituados com separação de produtos com baixa concentração. Então, há poucas pessoas. Conosco um grupo em Espanha, há um pequeno grupo em Cuba, pero não há muitos grupos que trabalham com esse. Então, aqui para mim é sensível, é ponto a desenvolver. Pero eu creio que temos um caminho aqui, principalmente para produção de energia. Eu creio que já está em ponto de aplicação tecnológica, em ponto de chegar à aplicação tecnológica. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, profesor. Bueno, quizás comentar, bueno, yo tuve la fortuna de pasar un tiempo en el laboratorio con el profesor Marcelo Siet allá en Brasil. Y en ese momento estábamos haciendo recuperación de azufre junto con otra investigadora, la doctora Priscila Carilotti. Y la verdad que fue una tremenda experiencia. Tienen interacciones de primer nivel y la calidad de los estudiantes y de los profesores son excepcionales. Entonces, igual, si hay estudiantes de la universidad de acá, de la Católica o de otra universidad acá en Chile, visualicen Sao Paulo como una opción para perfeccionarse. Yo les puedo mencionar con certeza de que está a nivel de los mejores centros de investigación del mundo. Entonces, es una opción muy pertinente y está cerca, está a 3 horas y media de Santiago a Sao Paulo en avión.
entonces relativamente cerca. Y aquí, Fred, en ese proceso, la recuperación de azufre es casi obligatoria, porque tenemos mucho sulfato en vinaza, por ejemplo, y ese sulfato, si no se remueve y si no se cambia, convierte a azufre, va al biogás y ahí es un problema para ese biogás. Entonces es casi obligatorio aquí recuperar el azufre. Perfecto. Profesor, le agradecemos enormemente el tiempo que compartió con nosotros, la experiencia de suya y también del grupo de investigadores de allá, el doctor Foresti, la doctora Pozzi, hay un montón de gente muy valiosa en Sao Paulo. Muchísimas gracias, Fred. Y que gane Brasil hoy, profesor. Espero, así espero. Muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a continuar con nuestro webinar. A continuación va a exponer la doctora Pamela Hidalgo. La doctora Pamela Hidalgo, bueno, es ingeniera civil industrial, comisión de industria de la Universidad de la Frontera. Es magíster y doctora en ciencias de recursos naturales, también de la Universidad de la Frontera. Actualmente ella se desempeña como académica en el Departamento de Procesos Industriales de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad y participa como investigadora del Núcleo de Investigación en Bioproductos y Materiales Avanzados, BIOMA. Participa también la doctora Hidalgo en el Núcleo Académico del Programa de Magíster en Ingeniería de Industrias y pertenece al claustro académico del Doctorado en Ciencias Agropecuarias. Ha publicado diversos artículos científicos en colaboración con investigadores nacionales y extranjeros. Su interés se orienta principalmente a la transformación de residuos derivados de actividades agroindustriales o forestales en materias primas o en productos con valor agregado. Así que dejamos a continuación a la doctora Pamela, que nos va a comentar esta interesante. Muchas gracias, Freddy, por tu presentación. Ya, se ve bien, ¿cierto? Está perfecto, Pamela. Ya, muchas gracias. Bueno, voy a hablar el día de hoy respecto a la línea de investigación en economía circular, principalmente enfocado en el desarrollo de materiales de base biológica. Principalmente, bueno, partir con que la actividad industrial y además la actividad industrial genera un tremendo impacto en la generación de residuos. Sabemos que una parte, el incremento de la actividad industrial va a llevar por sí también un incremento también en el desarrollo, en la generación de estos residuos. Tan solo en Chile el año 2018 de acuerdo a la información disponible se generan alrededor de 19.600 millones de toneladas de residuos, lo cual un porcentaje muy bajo se valoriza, por lo cual todo el desarrollo de las actividades industriales, producto del incremento en la demanda de diferentes bienes y servicios, finalmente se convierte en un problema debido a la alta generación de residuos que son producidos a partir del desarrollo de las actividades industriales. Respecto a la generación de residuos, que trae básicamente la consecuencia de este modelo lineal, según lo que se observa aquí en la figura, la cual se extraen estos recursos, estos son transformados a través de diferentes procesos, son distribuidos, son utilizados y finalmente son dispuestos en un sitio final, por ejemplo, de disposición como un relleno sanitario o un vertedero, regulado o no, lo cual va a generar importantes impactos al medio ambiente. En función a esto, nosotros vemos esta gráfica de la cual presentan cuál es la tasa de acumulación de residuos, aquí del año 2015 al año 2018, donde claramente se observa que la generación de residuos se ha visto incrementada por una parte, pero por otro lado se observa que la cantidad de residuos,
por lo tanto, en cuanto a composición, no peligrosos más o menos se encuentran en torno a un 50%. ¿Y por qué destaco esta información? Porque esos residuos peligrosos, en su gran proporción, ya constituyen a residuos obtenidos a partir de actividades industriales, principalmente derivados de la industria agroindustrial, principalmente residuos de tipo agroindustriales. Por otro lado, se observa en esta otra gráfica en la cual cuáles son las principales industrias ya generadoras de residuos. Aquí es una gráfica al año 2018, donde las principales industrias generadoras de residuos corresponden a la industria manufacturera, las generadoras de suministro de electricidad, gas y agua, la construcción. Por otro lado está las actividades inmobiliarias, empresariales, el comercio por mayor, al por menor, y por otro lado acá tenemos la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura. Poniendo énfasis en la agricultura, ya que la región de la Araucanía principalmente se caracteriza por su alta producción agrícola, este punto es principalmente importante ya para la región. Entonces, evaluar estrategias para poder reducir el impacto que generan las actividades agroindustriales constituye un tema de investigación para poder evaluar diferentes tipos de alternativas que se pueden llevar a cabo para reducir el impacto que genera la actividad industrial en la región. Si observamos por otro lado dentro de esta gráfica cuál es el destino final de estos residuos, se observa que ha habido un incremento en cuanto a su disposición ya de estos residuos en relleno sanitario. Entonces, de acuerdo a la información disponible, tanto entre el año 2015 al año 2018, se observa este cambio importante en cuanto a la disposición final de estos residuos, pero también hay que considerar que había una fracción igual que no va a estar, que no se va a disponer de forma controlada, lo cual va a generar finalmente un impacto negativo al medio ambiente y a las poblaciones aledañas. De acuerdo a la información disponible, a finales del año 2018, el 79% de los residuos generados ya va a un relleno sanitario, un 13% a un vertedero, y en menores cantidades va a basural y sitios de escombros de la construcción, y lo otro importante también a considerar que solamente el 1% de ese total de residuos es enviado a algún tipo de valorización. Esto constituye igual un importante, de alguna forma, poder evaluar diferentes estrategias que pudieran ayudar a poder reducir el impacto negativo que tiene esta industria al desarrollo de la región, y cuál es su impacto también negativo en cuanto a la generación de residuos. Bueno, respecto a los impactos negativos que tiene la actividad industrial, en cuanto a la generación de residuos, por una parte, emisiones de gas, produce emisiones de gases de efecto invernadero, porque ya sabemos que estos residuos, que en su gran porcentaje corresponden a residuos biológicos, a través por resultado de estos procesos microbiológicos, de descomposición de la materia orgánica, finalmente van a generar gases de efecto invernadero. Los cuales corresponden principalmente a metano y a dióxido de carbono. Por eso es tan importante mitigar el efecto que pueda tener esta industria ya en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado también va a generar impactos negativos en la calidad, en la salud humana y en la calidad de vida. En cuanto a la calidad de vida, va a afectar la devaluación de las propiedades aledañas, ¿cierto?, a los sitios de disposición final de estos residuos, generando también impactos físicos, en cuanto a que pueden generar contaminación del suelo, malos olores, contaminación atmosférica y también contaminación de aguas superficiales y acuíferos subterráneos, en el caso que estos no se dispongan de la forma más controlada, ¿cierto?, y adecuada posible, sobre todo pensando en lugares no habilitados para la disposición final de residuos. Bueno, y por otro lado también, como impacto negativo en cuanto a lo que genera la salud humana y a la calidad de vida, que se puedan producir vectores producto de disposición de lugares como basurales ilegales, los cuales, por ejemplo, pueden ser, en caso que
que existe una proliferación de moscas, de cucarachas y ratones y que pues, finalmente impactar de forma negativa a la comunidad aledaña a los sitios de exposición de residuos. Por otro lado, también otro tipo de impacto también que genera la acumulación de basura son los impactos medioambientales en el suelo, pero pensando más que nada en esa proporción de residuos, los cuales no se disponen de forma controlada. Entonces, acá en la gráfica se observa que del año 2015 al año 2018, la disposición controlada de residuos hay un aumento, ¿ya? Entonces, cerca de un 82% de los residuos sólidos se dispone adecuadamente, ¿ya? Pero hay una fracción, ¿ya? Si bien es mínima, que se sigue disponiendo en lugares no habilitados. Y esto sí puede generar un grave problema de contaminación en el suelo, ya que puede existir peligro de lixiviación, y estos lixiviados finalmente contaminan las napas de agua subterránea. Por otro lado, una proliferación de vectores que pueden propagarse a la población más cercana. Por lo tanto, se deben evaluar diferentes estrategias para minimizar el efecto, ¿cierto?, que tiene la generación de residuos producto de esta actividad industrial. En cuanto a la valorización de los residuos en Chile, acá observamos que de la totalidad de residuos generados, un 78% aproximadamente se elimina, ¿ya? Y solamente un porcentaje muy bajo, es decir, no más allá de un 22% se valoriza. ¿Y cómo se valoriza? Ya, principalmente la fracción de vidrio, la fracción de papel y cartón principalmente, ¿ya? Y en menor proporción las fracciones de residuos biodegradables, los cuales básicamente van a la producción de compostaje o de biogás. Por lo tanto, si nosotros pensamos, ¿cierto?, en cuanto al potencial que tienen los residuos en cuanto a valorización, lo que se está realizando es muy poco, ¿ya? Y es mucho, y se podrían evaluar diferentes alternativas para reducir este volumen total que finalmente se elimina, ¿cierto?, sin realizar ninguna estrategia de poder valorizarlo adecuadamente, reduciendo así finalmente la disposición final de residuos que son generados. Bueno, dentro de esto, para poder cambiar este enfoque de economía lineal, ahora, ¿cierto?, va en evaluar estrategias, ¿ya?, que permitan de alguna forma irnos, ¿cierto?, migrar a ese enfoque de economía circular en el cual se produce un producto, se consume, pasa una etapa, después ya se desecha, pero permite después poder revalorizar los desechos producidos a partir de ese producto y volver a reutilizarlo. No pasar, ¿cierto?, de la forma ya de esta economía lineal, que lo que ha provocado este incremento en la generación de residuos, sino que migrar ya a este enfoque de economía circular dentro de los procesos. Ir evaluando en cada etapa productiva de un producto, cómo poder ir evaluando diferentes estrategias enfocadas finalmente en la reducción de residuos, lo que genera importantes ventajas en cuanto también a la reducción de costos asociados a la producción de diferentes productos. Bueno, dentro de este enfoque de economía circular asociado a los procesos productivos, ¿qué es lo que significa básicamente esta transición? Convertir los residuos en recursos, ya, en los cuales nosotros nos hemos enfocado, poder revalorizar estos residuos, por ejemplo, el caso que lo voy a comentar posteriormente respecto a la industria agroindustrial, convertir esos residuos en materia prima para la obtención de diferentes productos ya que puedan tener una salida al mercado. Por otro lado, aumentar la eficiencia de los recursos extraídos de la naturaleza, producir los mismos bienes y servicios, pero ahora utilizando una cantidad menor de materia prima. Puede utilizarlos como aditivos, lo cual de alguna forma permite mejorar las propiedades de matrices poliméricas, por ejemplo, pero utilizando esta materia prima residual, ¿ya? Y revalorizarla para finalmente poder mejorar la eficiencia en los recursos que son utilizados.
Por otro lado, también esto es tecnológicamente factible porque por una parte permite recuperar materiales que son originalmente desechados para poder utilizar en este caso como insumos del mismo proceso productivo. Y aquí aparece un ejemplo de la utilización de metales preciosos, de metales escasos que se pueden utilizar para la fabricación de diferentes dispositivos electrónicos. Y por otro lado, en lo cual nosotros hemos trabajado durante este tiempo, durante estos últimos años, digamos 3 años, en valorizar estos residuos transformándolos en insumos de otros procesos. Y aquí aparece el caso del compostaje, lo que nosotros estamos trabajando igual en la obtención de adhesivos, de polímeros que se pueden ser utilizados en la manufactura de otros productos. Bueno, todo esto, ya este enfoque de la economía circular y los procesos productivos va enfocado básicamente en reducir el impacto negativo que genera la producción de estos residuos producto de las actividades industriales, el medio ambiente, por otro lado la salud humana, y también disminuir finalmente el volumen de residuos que van a ser finalmente dispuestos en un sitio final de disposición como un relleno sanitario. Bueno, dentro de esto ya, la biomasa acá juega un papel fundamental ya dentro de este enfoque de economía circular, sobre todo acá en la región. Como les comentaba, que la región principalmente se destaca por su producción agrícola. Entonces, poder utilizar los residuos generados a partir de esta industria ya, y a la vez producir materiales ya que puedan ser después, que puedan generar un menor impacto al medio ambiente, materiales de base biológica, ya son los enfoques en los cuales nosotros nos hemos enfocado durante estos últimos años. Bueno, como antecedente, en cuanto a los residuos agroindustriales, ¿cuál es el panorama regional? En cuanto a la cascarilla de avena, 1 millón de toneladas, ¿ya? El caso de la paja de trigo, que son los cultivos principalmente que son desarrollados acá en la región, 1,3 millones de toneladas, 450 millones de toneladas de la torta de raspe. Pensemos que tenemos acá la aceitera, la molinera Gorbea, acá muy cerca, el caso de Olotec también. Y por otro lado, en la cáscara de avena de 60 a 180 mil toneladas son generadas en promedio, ¿ya? Bueno, ¿qué nosotros podemos hacer con estos residuos? Esto es como modo ejemplo, porque también otro tipo de residuos también que no están incluidos en esta escenario. Se pueden utilizar para la producción de energía, ya a través de combustión, como está acá en la figura, lo cual esta biomasa puede ser transformada, por ejemplo, a pellet, ya, bueno, acondicionada, y después finalmente pasar a través de un proceso de combustión para la generación de energía, y por otro lado también destinada a la producción de biogás, según nos comentaban en la presentación anterior, ¿cierto? Que también está enfocada en la producción de energía, pero por otro lado, ya, poder utilizarla en el desarrollo de materiales de base biológica, que es un enfoque principal en el cual nosotros nos hemos enfocado. Ejemplos clásicos en el cual se utiliza la biomasa y puede convertirse en el pilar para la economía circular. Está ejemplos clásicos como en la elaboración de ladrillos, de cáscara de arroz, puede ser otro tipo de lo que está en eso fue lo que encontré que estaba en literatura, como el antitérmico. Hay también investigación relacionada que puede ser utilizada como el antitérmico con características comparables a aislantes de origen comercial. La construcción de paneles de madera con núcleo de madera con un núcleo aislante, ya utilizando también estos aislantes térmicos de base renovable. Y por otro lado, estudios más recientes hablan de obtener polímeros que pueden ser utilizados para la obtención de resinas epóxicas, ya, resinas de tipo adhesiva también, que se pueden utilizar para la elaboración de materiales reforzados con fibra de vidrio. ¿Y por qué este tipo de materiales? Porque tienen importante aplicación en diferentes sectores industriales, ¿ya? Que lo vamos a ver posteriormente, por ejemplo, el sector de la construcción, el sector aeroespacial, la automotriz, etc. Entonces las aplicaciones que tiene la obtención de polímeros para esta aplicación es sumamente grande. Bueno,
En cuanto a las técnicas de revalorización de residuos, ya son variadas, ¿ya? Pero nosotros nos hemos enfocado principalmente a través de esta ruta termoquímica, ¿ya? Dentro de esta ruta termoquímica, ¿por qué nos enfocamos principalmente en esta ruta termoquímica? Porque a partir de estos procesos termoquímicos nosotros obtenemos 3 líneas de producto, ¿ya? En la cual nosotros hasta ahora hemos enfocado los estudios en la valorización de la fracción líquida y de la fracción sólida, ¿ya? Ya, porque nosotros sabemos que la otra fracción gaseosa se podría utilizar también como combustible. Pero nosotros principalmente por lo menos nos hemos enfocado solamente en estas 2 líneas durante este último tiempo. Bueno, respecto a esta ruta específica ya de revalorización de residuos, lo cual nosotros nos hemos enfocado durante estos últimos años, respecto al uso del biobóil, nosotros hemos encontrado que es posible utilizarlo como componente precursor para la síntesis de polímeros, principalmente de resinas de tipo epóxica, ¿ya? Las cuales existen dos rutas que también están reportadas en literatura. Nosotros hemos trabajado también utilizando estas rutas de síntesis, por ejemplo el caso de Selimbank y colaboradores del año 2017 utilizan una ruta termoquímica de licuefacción hidrotérmica, obtienen esta fracción líquida que yo les mostraba acá, ya corresponde a biobóil, y ese biobóil después pasa una etapa posterior de epoxidación y obtienen esta resina de tipo epóxica, ¿ya? Y por otro lado, el grupo de Barden y colaboradores del año 2018 también reportan la obtención de derivados de resinas epóxicas a partir de diferentes tipos de compuestos fenólicos. Uno de ellos, utilizar las fracciones fenólicas que tiene el biobóil. Nosotros nos hemos enfocado en devalorizar ya el biobóil obtenido a partir de diferentes materias primas de tipo lignocelulósico para la obtención de materiales poliméricos que puedan ser utilizados para generar estas resinas de tipo epóxica. ¿Y por qué nos interesa la generación de esta resina de tipo epóxica? Porque estas resinas de tipo epóxica pueden ser utilizadas como sustituto ya de resinas comerciales de tipo epóxica que se utilizan tradicionalmente para la elaboración de estos polímeros reforzados con fibra de vidrio o fibra de carbón. Dentro de eso ya aparece, ¿cierto?, el slide, diferentes tipos de aplicaciones: la industria automotriz, la aeroespacial, en estas cosas para eso pueden utilizar también para la construcción de estas palas eólicas, ya en puentes, en caminos, ya tuberías, construcción de estanques, etc. Entonces el campo de aplicación que tienen los polímeros reforzados con fibra, ya, en los cuales que podrían utilizar potencialmente una resina de tipo epóxica, pero en este caso una resina de tipo epóxica de origen biológico, pero obtenida a partir de esta ruta de síntesis a partir de este procesamiento termoquímico, es bastante amplio. Y por esa razón nuestros esfuerzos han estado enfocados por seguir con esta línea. Bueno, aquí vemos, como a modo general, cuáles son los diferentes usos de estos materiales en los diferentes sectores industriales, principalmente el sector transporte, la cual son utilizados en torno a un 60% estos materiales reforzados con fibra de vidrio, ya en menores aplicaciones en el sector de la construcción, otras aplicaciones industriales, etc. Por otro lado, aquí nosotros tenemos como antecedente que esta es una industria en amplio crecimiento. Claramente acá vemos ya cómo esta industria, en esta gráfica, cómo va ahí aumentando, cuál es la evolución que ha tenido hasta ahora, hasta el año 2022, y se espera que esta industria siga creciendo debido al aumento de la producción industrial. ¿Cuáles son los principales mercados ya que demandan este tipo de productos? Estados Unidos, líder ya. Por otro lado está China, Alemania,
La India, ya que igual si bien ha tenido una importante tasa de crecimiento, el mercado que abordan ya es mucho más reducido que para el caso de China o para el caso de Estados Unidos, que es la que más ha desarrollado ya la industria de los polímeros reforzados con fibra de vidrio o el caso de fibra de carbono, por las importantes aplicaciones que tienen este tipo de materiales en los diferentes sectores industriales. ¿Cuál es la importancia que tienen este tipo de materiales que pueden reemplazar materiales que han sido tradicionalmente utilizados en la industria? Como el caso del acero, no sé, por el aluminio, etcétera, pero y es por todas las ventajas que tiene este tipo de materiales. Por ejemplo, aquí mostramos el caso de estas tuberías, ¿ya? Elaboradas a partir de materiales reforzados con fibra, la cual presentan una alta relación fuerza-peso, es decir, son livianos, ¿ya? Y pueden resistir, puede ser aplicado con altas esfuerzos sobre ellas sin que se rompan, ¿ya? Así como también presentan altos niveles de rigidez y dureza, ¿ya? Entonces, esa propiedad en particular permite que estos materiales puedan ser reemplazados, puedan reemplazar materiales que han sido tradicionalmente utilizados en la industria. Por otro lado, también como una ventaja que tiene este tipo de materiales es que tienen una alta resistencia a la corrosión, por lo tanto el campo de aplicaciones es aún mayor, ya que puede ser utilizado sobre todo en sectores productivos como el sector minero, ya que requiere de materiales ya que resistan altas condiciones de corrosiva. También son altamente resistentes a la fatiga, también resistentes al impacto, que son las propiedades también las cuales ha destacado, ¿cierto?, este tipo de material, y por esa razón los campos de aplicación de estos materiales es sumamente grande. Otro punto también que tiene este tipo de materiales es respecto a la estabilidad dimensional, la cual se mantiene en un amplio rango de temperaturas, y esto está dado básicamente por el tipo de polímero que utiliza, o resina, ya que como son resinas de tipo termostable, ¿ya? No cambian sus dimensiones, estabilidad dimensional, cuando hay variaciones de temperatura, porque los rangos de temperatura que resisten son sumamente altos. Estamos hablando en torno a temperaturas incluso algunas de 240 grados Celsius. Bueno, otro punto también que tiene a favor estos materiales reforzados con fibra de vidrio son los bajos costos de construcción y facilidad para la fabricación. Entonces, toda la procesabilidad de este tipo de materiales hace, ¿cierto?, que sean tan cotizadas en los diferentes sectores industriales. Y por otro lado también tienen buenas propiedades eléctricas, y todo esto va a depender del refuerzo o agente que se utiliza para poder mantener estos materiales, porque estos materiales corresponden se utiliza un refuerzo que puede ser, por ejemplo, una fibra, la cual sobre la fibra va embebida dentro de la matriz, y eso es lo que corresponde básicamente la matriz en la cual se forman estos materiales reforzados con fibra. Bueno, aquí aparece un ejemplo ya de los beneficios que tienen. Yo les mostraba el caso acá de una tubería, pero distintos tipos de aplicaciones que tienen estos FRP. Los beneficios que tienen usar tuberías que utilicen estos polímeros ya reforzados con fibra, que como les mencionaba, que puede ser tanto fibra de carbono o fibra de vidrio. Bueno, que los costos de limpieza son reducidos, ya gracias a que esto son superficies lisas, que permiten esta limpieza rápida. Por otro lado, los costos de mantenimiento son mucho más bajos, son altamente resistentes a la corrosión. Se producen ahorros los costos de instalación. ¿Por qué razón? Porque debido al peso ligero que tienen estas estructuras, estas tuberías. Por otro lado, otro punto también positivo que tiene el uso de este tipo de materiales, la vida útil más larga en comparación a tuberías de acero, ya de acuerdo a los estudios que se han realizado para evaluar cuál es la vida útil de estos materiales respecto a otro tipo a un símil, ¿ya? Además, presentan una baja inductividad térmica y eléctrica. Entonces, ¿por qué es tan importante esta propiedad? Porque no es necesario recubrir estos materiales, aislarlo, por ejemplo, térmicamente, para que
para que se mantengan las condiciones, por ejemplo, dentro de un estanque, ya que este material FRP permite ya mantener las condiciones adecuadas sin cambios, manteniendo las temperaturas dentro de la tubería de forma constante. Y también no requiere también de una seguridad catódica, ya que presenta una baja inductividad eléctrica. Por otro lado, también, dentro de los beneficios de utilizar los FRP en tuberías, que son ligeras, de alta eficiencia hidráulica, entonces permite poder transportar un caudal alto, ¿ya? Con baja pérdida de carga por fricción. Y esto también va a tener un efecto positivo finalmente en un proceso productivo. Entonces son bastantes las ventajas que tiene solamente ya aplicada a este ejemplo específico del uso de los materiales reforzados con fibra. Por ejemplo, el caso de fibra de vidrio, que son los ejemplos que están ahí en la slide. Bueno, ¿cuál es como lo negativo, ya que yo les hablaba de todos los beneficios que tiene el uso de este tipo de materiales? Que las resinas que se utilizan para la manufactura de estos materiales son de origen fósil, ¿ya? Y el enfoque ya es, que nosotros hemos trabajado, es obtenerla a partir de residuos de biomasa lignocelulósica. Generar estas resinas que tengan estas características similares a una resina comercial, ¿ya? Principalmente nosotros nos hemos enfocado en una resina de tipo epóxica, ¿ya? Que tenga propiedades similares a la resina de origen, a las de origen fósil, que ha sido tradicionalmente utilizada en esta industria, y que puedan servir de reemplazo a estas resinas que han sido utilizadas principalmente durante estos últimos años en las distintas aplicaciones que les había mostrado. Entonces, el campo de aplicación que tiene este material que nosotros estamos desarrollando es sumamente grande. Bueno, otro tipo de aplicación también respecto a este método de procesamiento termoquímico en cuanto a la producción de caso de biooil, si nos enfocamos solamente en la producción de biooil, es poder, a partir de este biooil que yo les había comentado anteriormente, que lo podemos utilizar para la síntesis de resinas, principalmente resinas de tipo epóxica, que lo que nosotros hemos trabajado es utilizarlo para la obtención de polímeros conductivos, ¿ya? ¿Y por qué razón son tan importantes los polímeros conductivos? Porque también tienen importantes aplicaciones en diferentes sectores industriales. Y además se pueden utilizar en aplicaciones de estas resinas termoendurecibles y adhesivas, que son las que les había mostrado anteriormente, que es la base para la construcción de estos materiales reforzados con fibra de vidrio, con las importantes aplicaciones que tienen en diferentes sectores industriales. Bueno, dentro de eso ya nos hemos centrado en la obtención de estos polímeros conductivos, ya, porque pensando si estos se van a utilizar como disipadores de carga para aplicaciones principalmente enfocados en resinas termoendurecibles y adhesivas. Uno de los principales desventajas que está reportado respecto a los usos ya como nanorelleno conductor es que los inconvenientes asociados a este tipo de nanoestructura es que se tienden a aglomerar, ¿ya? Si estamos pensando, por ejemplo, que sea un símil a los nanotubos de carbono que se utilizan como nanorelleno dentro de estos materiales reforzados con fibra para mejorar sus propiedades, disipar carga principalmente ha sido utilizado. Esa ha sido una de las principales desventajas que ha tenido el uso de estos materiales. Y por otro lado, si los nanorellenos se encuentran aglomerados, las propiedades mecánicas se ven afectadas ya debido a que se va a reducir la resistencia y pues ya que no se va a estar cumpliendo finalmente el objetivo que es disipar carga, por lo tanto su resistencia, su dureza o también sus propiedades térmicas se van a ver reducidas producto de incorporar estos nanorellenos que se utilizan de forma tradicional para la elaboración también de estos materiales reforzados con fibra. Y por otro lado también es necesario agregar una cantidad de nanorelleno alta, ¿ya? Para poder garantizar una mejora de las propiedades, sobre todo conductivas. Si se quiere pensar en un polímero reforzado con fibra, ¿ya? Pero que tenga a la vez propiedades conductivas, se requiere de una cantidad
alta, ¿ya? Y pensando, por ejemplo, en un nanotubo de carbono, los costos se dispararían finalmente para la obtención de un material, ya que son sumamente costosos. Entonces, dentro de esto nosotros nos hemos enfocado en poder obtener un material, ya, a partir de esta ruta termoquímica, que tenga estas características conductivas, pueda ser un símil a los nanotubos, a los nanorellenos, nanotubos de carbono que ha sido tradicionalmente utilizados para mejorar ya las propiedades de estos materiales, porque debido a que va a tener una mejor afinidad con el polímero base, es decir, la resina que se está utilizando, y se va a dispersar mejor dentro de la matriz. Y en eso estamos trabajando en obtener estos polipirroles, pero a partir de una ruta más termoquímica, más ecológica, ¿ya? Para poder mejorar una matriz. Y de ahí nosotros dentro de eso estamos trabajando en la optimización de este proceso. Bueno, y finalmente ya, que lo dejé como para yo les había hablado de que nosotros hemos enfocado principalmente las dos rutas en los dos productos obtenidos a partir del proceso termoquímico. Primero la fracción líquida y por otro lado la fracción sólida correspondiente a este biocarbono. Este biocarbono principalmente ha sido utilizado ya como enmienda de suelo, pero también nosotros dentro de la búsqueda ya de alternativas hemos generado nanotubos de carbono ya a partir de estos residuos bueno, en realidad no residuos, a partir de esta ruta a partir de este proceso termoquímico que nos permite a nosotros poder sintetizar estos nanotubos de carbono. Nosotros estudiamos dos técnicas ya, una por autorización en una mufla, la otra por radiación asistida en un reactor de microondas utilizando un catalizador férrico. En el caso de la autorización en mufla también hemos utilizado un catalizador para poder mejorar la eficiencia, y hemos generado publicaciones ya que en base, evaluando diferentes tipos de biomasa, y con resultados bastante también prometedores en cuanto a las características de estos nanotubos, y por otro lado en cuanto a los rendimientos obtenidos a partir de estas rutas de síntesis. Todos estos trabajos se encuentran publicados. Y básicamente, dependiendo de la ruta que se ha utilizado ya de síntesis, el tipo de biomasa, hemos obtenido también diferentes características en cuanto, por ejemplo, el tamaño de estos nanotubos de carbono, los largos, los diámetros de estos nanotubos. Van a variar según la ruta de síntesis y también. Y por otro lado, respecto también al tipo de biomasa que nosotros hemos utilizado. Bueno, aquí ahí aparecen los resultados obtenidos para un método de autoignición por solvente, ya que también estos resultados están publicados. Bueno, en base a los resultados nosotros primero nos enfocamos en la síntesis de nanotubos de carbono, y por otro lado, bueno, veamos cómo se comporta en una matriz polimérica termostable. Nosotros ya conocemos el comportamiento y observamos, ¿cierto?, que incorporar nuestros nanotubos de carbono, ya obtenidos a partir de biomasa, de este residuo de biomasa, se mejoran las propiedades. Ejemplo, el módulo Young, claramente acá se mejora, va a variar. Nosotros lo que hicimos acá fue incubar el material a diferentes temperaturas y evaluar cómo era su comportamiento, pero incorporando estos nanotubos obtenidos a partir de biomasa. A baja temperatura disminuye ya los esfuerzos por tracción, pero ya a temperaturas de 40, 60, incluso a 20, vemos que estos se ven incrementados. Por lo tanto, podría ser una interesante alternativa ya generar nanotubos de carbono a partir de biomasa e incorporarlo en estas matrices poliméricas, ya que se observa claramente un incremento en sus propiedades mecánicas, que es lo que nosotros esperábamos obtener. Pero no así ya respecto a las propiedades ahí térmicas, hubo una reducción de las propiedades térmicas. Entonces eso es lo que queda por investigar para poder evaluar, ¿cierto?, cómo nosotros podemos mejorarlas en función a los nanotubos que nosotros estamos incorporando.
Bueno, y como palabras finales ya, es el potencial que tienen los residuos agroindustriales para la generación de diferentes líneas de productos, ya. Yo les comentaba que podíamos obtener bioresinas, por otro lado, utilizar la fracción sólida para la generación de estos nanorellenos, de nanotubos de carbono que tienen. Yo solamente les comenté una pequeña aplicación de la que nosotros hemos estado trabajando, pero las aplicaciones que tiene, el campo de aplicación es tremendo. Así que el potencial que tiene para el desarrollo de diferentes tipos de productos, los residuos agroindustriales dentro de un enfoque de economía circular es sumamente grande. Así que muchas gracias. Agradecemos a la doctora Pamela Hidalgo, muy clara y su presentación, y muy interesante. La verdad es que se nota que han trabajado bastante en el grupo de investigación de la doctora Hidalgo. Había una pregunta de Constanza. Pregunta si acaso el proceso termoquímico se trata de pirólisis. Sí, exactamente. El proceso termoquímico es la pirólisis. No quise hablar mucho del proceso termoquímico. El proceso termoquímico está la liquefacción hidrotérmica, gasificación, pero nosotros básicamente nos hemos enfocado en pirólisis lenta, ¿ya? Eso ha sido en nuestro enfoque. Perfecto. Me gustaría saber si que tú tienes visualizado la madurez de esta tecnología. Tú ves que en el mediano plazo, no sé, de aquí a 5 o 10 años, estos productos fabricados quizá acá en Temuco pueden llegar al mercado y podemos nosotros como usuarios tener todas estas ventajas del producto que tú mencionas. Bueno, yo creo, como les mostraba, nosotros, esos son todos, hay muchas cosas por mejorar. Nosotros hemos ido probando ya, y sí, se requiere también que esto, poder evaluar, por ejemplo, lo que yo les mostraba de por qué razón había una disminución. Por una parte aumentaba los esfuerzos mecánicos, pero por otro lado veía afectado en cuanto a las temperaturas. Entonces, faltan temas por investigar ya para poder mejorar finalmente poder mejorar las propiedades, ¿cierto?, al incorporar este tipo de materiales obtenidos a partir de biomasa. Perfecto. Yo tengo otra pregunta. Voy a tomar la licencia. Métricas en cuanto a circularidad. O sea, tú estás midiendo, no sé, análisis ciclovida, análisis de flujo materiales. ¿Está, digamos, dentro del proyecto implícito esta medición o esta implementación de métricas de sustentabilidad? Pero para una etapa final, sí. Mira, hemos ido incorporándola dentro, bueno, relacionado, porque yo lo que básicamente he trabajado la obtención de productos a partir de diferentes tipos de residuos. Esto solamente hablaba de la ruta más que nada enfocada a la ruta termoquímica, pero sí está incorporada dentro de mi proyecto de Fondesit de iniciación, ya, pero como la etapa final. Y dentro de lo otro, ya de las otras cosas que hemos realizado acá con mis estudiantes, sí está incorporada, pero está como en etapa de los otros productos en los cuales hemos estado trabajando. Estamos ahí igual incorporándola, ya, porque es interesante evaluar finalmente el impacto que tiene la generación de estos productos, de estos nuevos productos. Perfecto, perfecto. Yo dejo la palabra abierta si quieres hacer alguna consulta o algún comentario, tanto para la presentación de Pamela, así como para el doctor Zayat, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna consulta. Constanza, por favor. Sí, hola, buenas tardes de nuevo. Muchas gracias por la presentación de ambos. Estuvo realmente interesante. Quería consultar simplemente por el tema de los domos, si es que es posible generar geodomos con esta nueva resina. Como porque ya que, mira, en cuanto a las propiedades térmicas, lo que nosotros buscamos es que esto se mantenga bueno, al final, en cuanto a las propiedades térmicas, son bastante similares a las de un polímero, de un material comercial, ¿ya? Entonces podría en el futuro, ¿cierto? Sí podría ser aplicado
para ese fin, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que igual esto es una tecnología incipiente, en estos desarrollos hay muchas cosas por mejorar. Y lo otro, por otro lado, disponer de grandes volúmenes, porque yo les mostraba, ¿cierto? Estas piezas son tremendas piezas, ¿ya? Pensando, por ejemplo, en un estanque, son tremendas las cantidades que se utilizan. Nosotros generamos aún a niveles muy reducidos. Entonces, esas para nosotros son las grandes dificultades que nosotros tenemos, que nos vemos enfrentados. Perfecto, perfecto. Gracias. Gracias, Pamela. Bueno, aparentemente ya no hay más consultas. Yo para ir cerrando quiero agradecer tanto al profesor, al doctor Marcelo y a la doctora Pamela Hidalgo estar con nosotros hoy día, brindarnos parte de su tiempo. Te agradezco mucho. La presentación, tengo entendido que la podríamos enviar a las personas que así lo requieran. También va a quedar grabada este webinar y va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, entonces van a poder verlo en otra ocasión. Sin más, reitero mi agradecimiento y que tengan muy buena tarde. Gracias, Freddy. Muchas gracias. Gracias, Freddy.